Vamos a hablar de la reforma educacional que está viviendo momentos clave. Mañana a las 3 de la tarde debería votarse en la Comisión de la Cámara de Diputados los puntos más importantes de la reforma planteada por el gobierno, que sabemos se basa en fin al lucro, al copago y a la selección. Vamos a hablar de ello con la presidenta de la Sociedad de Instrucción Primaria, Patricia Mate, que nos acompaña aquí en CNN Chile. Señora Mate, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. En su diagnóstico y en su experiencia, ¿tenemos un buen o un mal sistema educacional en Chile? Tenemos un sistema educacional que debiera ser mucho mejor para el nivel de desarrollo que tiene nuestro país. Debiera ser mucho mejor. Hemos avanzado, tenemos cobertura total, pero en temas de calidad hay falta mucho. Y en los 3 puntos principales que ha puesto el gobierno en la discusión, fin al lucro, fin al copago, fin a la selección, que se votan mañana, ¿usted está de acuerdo o está en desacuerdo con los 3 planteamientos que está haciendo el gobierno como concepto general? Yo partiría por decir que yo personalmente no habría partido por esos puntos, porque creo que hay temas que sí tienen mucho que ver con calidad, que se han dejado de lado, y sobre todo en términos de gasto. A mí me preocupa porque en lo que realmente hace la diferencia en calidad, necesitamos muchos recursos. Entonces me pone muy nerviosa que se estén gastando recursos en aquellos elementos en que no va a cambiar en nada la calidad de la educación si amanecemos sin lucro, sin selección y sin copago. En nada. Si se aplicara la reforma tal cual está, entonces, sin lucro, sin copago y sin selección, ¿la educación no mejoraría en nada o incluso empeoraría, según usted? Bueno, yo creo que el ambiente de incertidumbre que hay hoy día hace que la educación en este momento esté estancada, digamos. Estamos todos como esperando a la expectativa, y eso es tremendamente malo para un sistema educativo, porque, a ver, las mejoras en educación se logran en el largo plazo. O sea, los niños que ingresan este año a prekinder el próximo año, en 14 años más vamos a saber si lo hicimos bien o mal. Por lo tanto, a la educación no le hace bien los cambios bruscos y violentos, sino que tienen que ser cambios sostenidos con una base y de ahí ir avanzando. Pero entonces, insisto, si se aplicaran estos 3 principios, tal cual como están pensados por el gobierno, ¿cuál sería el efecto en la educación? En este momento ninguno. Y lo más grave, podríamos estar restando recursos de elementos que sí, de cosas que son urgentes y que sí hay que hacer y que sí contribuirían a mejorar la calidad de la educación, aparte de ser una señal clara de que el país se pone serio en materia de gasto en educación, que es todavía muy insuficiente. Usted dice, con estos 3 principios no va a cambiar en nada, no va a mejorar en nada la calidad de la educación. El gobierno dice que, por ejemplo, al eliminarse el copago y la selección, se va a permitir que niños de distintas realidades socioeconómicas puedan convivir en una misma aula, y que eso tiene que ver con la calidad. ¿Usted cree que la diversidad no tiene nada que ver con la calidad en la educación? Yo creo que no tiene mucho que ver, pero una cosa más grave aún, creo que hoy día hay diversidad en las aulas. Hay diversidad en las aulas. Yo le voy a explicar por qué. Por 2 motivos. Uno, porque ha habido una baja en la población infantil muy fuerte. Nosotros como institución, con 160, casi 160 años de vida, nunca nos había pasado de tener que preocuparnos de atraer alumnos. De hecho, estos últimos 2 años hemos estado haciendo campañas publicitarias en el metro. Nosotros no conocíamos eso. ¿Por qué? Porque tenemos vacantes. Entonces, para un colegio es muy grave tener vacantes por 2 motivos. Uno, porque el objetivo es educar, y 2, porque los recursos llegan con el alumno. O sea, es una primera razón porque yo creo que hoy día no hay selección, o hay muy poca selección. Y segundo, en el tema del copago, la mayoría de los colegios cobran menos de 12.000 pesos. Nosotros en promedio cobramos 12.000 pesos. Y con el tema de la ley CEP, más la exigencia de beca, ha entrado una muy gran diversidad de alumnos a una misma aula. Entonces yo creo que son temas que sí, como señal, pueden ser relevantes. O sea, queremos que haya más integración en el aula, pero de producir efectos, no. Entonces yo creo que hay que poner el foco en otro lado. Pero primero. Usted dice que hay una diversidad socioeconómica en las escuelas chilenas, pero hay muchos estudios internacionales que dicen que no, que la de Chile es una de las
educaciones más segregadas en términos de la composición socioeconómica de los alumnos dentro de cada aula, y hay varios estudios especializados que ponen ese punto como una preocupación fundamental. No es por el copago. Pero la segregación no proviene del copago. Pero ¿por qué usted afirma que hay diversidad hoy en las aulas en Chile? Porque yo lo veo realmente en nuestras aulas hoy día. Tenemos casi 20.000 alumnos. Hay una tremenda diversidad. ¿Por qué? Porque la ley CEP nos ha hecho, tenemos 44% de alumnos CEP, o sea, vulnerables en el aula, más un 15% adicional becado. Entonces, la verdad que hoy día hay diversidad. Es verdad que hay barrios más segregados que otros. Por ejemplo, yo pertenezco a otra fundación que se llama Los Nogales, que tiene un colegio en Puente Alto, en el paradero 32,5. Y ese colegio tendríamos que hacer discriminación positiva, ¿entiendes? Salir a buscar a los alumnos. Tenemos 10% lo más de niños CEP. Y nos encantaría tener 30, porque ese es el objetivo, el proyecto educativo nuestro es ese. Entonces, tendríamos que salir a buscarlos en una micro, a traerlos, porque alrededor de ese colegio se han construido viviendas bastante buenas, entonces no tenemos alumnos que nos lleguen ahí. Tendríamos que buscarlos. Entonces, yo creo que el tema es un poquitito, digamos, no es el tema central. Y entonces a mí lo que me pone nerviosa es cuántos recursos y tiempo vamos a perder y discusión en temas que no son centrales. Solo para quedarme en el punto, para poder pasar inmediato a otro punto, para citarle un estudio del Acua y Santos del año 2013 que pone la evidencia de que la segregación escolar es significativamente mayor incluso que la segregación residencial en Santiago. Los barrios que son segregados, lo sabemos, la segregación escolar, según este estudio que estoy citando, del Acua y Santos, año 2013, agudiza todavía más esa segregación. ¿Usted discrepa con esa evidencia o no le parece tan relevante? Yo creo que puede ser que haya segregación. ¿En qué sentido? Por proyecto educativo. Y eso quiero explicarlo muy claramente. Creo que los apoderados eligen, que pueden elegir, porque tienen la calma para elegir, no están sobrepasados por problemas, que son la mayoría de los apoderados en Chile hoy día, eligen por proyecto educativo. Y el proyecto educativo tiene una tremenda relevancia para ellos. Y obviamente a nosotros nos eligen apoderados que valoran la disciplina, valoran el respeto al profesor, la exigencia académica. Nosotros hemos hecho múltiples encuestas para saber qué características tiene nuestro apoderado. Y eso produce una segregación natural. Muchos apoderados no nos eligen por esas mismas razones. Ahora también los eligen apoderados que tienen esos 10.000 pesos para pagar de copago, porque una familia cuando son, no sé, 5 hijos y son 10.000 pesos, son 50.000. Y eso es parte importante de por hermanos de alumnos, o sea, tenemos autodeterminación. Pero para mucha gente el copago en sus colegios o en otros es una barrera de entrada. Puede si usted ser, le dijera, puede ser. Ok, y si usted le garantizan, como dice el gobierno que va a garantizar, que va a ser peso a peso, es decir, van a contar con la misma cantidad de dinero por copago. ¿Aún así usted cree que no debe terminarse con el copago y por qué? Yo creo que jamás se debe prohibir que los padres aporten. Es que no se eso va a ser imposible. No se prohíbe van que a seguir aportando porque siempre van a querer hacer la diferencia. Es que eso estoy preguntando como viene el proyecto de ley, porque el proyecto de ley no prohíbe que el apoderado aporte, lo que prohíbe es que se ponga como condición para... Sí, pero como le digo, lo más grave para un colegio es quedarse sin alumnos. Por lo tanto, el condicionante principal es el número de alumnos que no tienen en el aula. Eso es lo primero. Y estamos con un descenso violento de la población infantil. Sigue descendiendo. Por lo tanto, van a haber muchos colegios. Ya hay muchos colegios vacíos en Chile. Pero para cerrar el punto del copago, si es que se hace así, como dice el gobierno, si es decir, así, peso a peso, ¿tiene algún problema con el copago? Sí, tengo un problema. Yo le agrego dos cosas. Uno, primero, la flexibilidad del uso de los recursos. La gran maravilla que tienen los recursos aportados por los apoderados, la tremenda flexibilidad en su uso, que realmente nos permite poner en práctica el proyecto educativo, ¿no? Todos aquellos componentes del proyecto educativo que no tienen que ver con el currículum de base, como por ejemplo, no sé, coro, arte, música, etcétera, pastoral en el caso de los colegios católicos, los nuestros son confesionales, etcétera. Entonces, esa es la primera gran ventaja que tienen los recursos de los padres. Y hay un segundo elemento que yo, por lo menos con experiencia de 30 años en educación, el padre se compromete más cuando aporta, aunque sea un poco, con la educación de su hijo. Hay menos deserción, menos falta, menos ausencia. La presencia del alumno mejora mucho. O sea, hay algunos beneficios ligados al hecho de que el padre se siente más digno al pagar.
Y creo que eso es un elemento que hay que tomar en consideración. Pero ¿la dignidad de un padre que elige un proyecto educativo tiene que ver con la plata que él ponga? No, tiene que ver con que se siente más siente propio el proyecto. Dice, tengo algo que he puesto yo que me hace que me haga responsable frente a mi hijo y también más exigente frente al colegio. ¿El que está becado no siente eso? El que está becado siente lo mismo porque sabe que está becado. Es decir, sabe muy bien el apoderado que está becado. Yo diría que nuestros apoderados son muy comprometidos. O sea, los alumnos CEP que nos llegan también vienen con el mismo compromiso de saber que la exigencia académica, que el amor por el trabajo bien hecho, etcétera. O sea, nosotros tenemos alumnos maravillosos. Pero entonces ese compromiso tiene que ver con la plata, ¿o no tendrá que ver con otro tipo de cosas más bien? No tiene que ver 100% con la plata, pero tiene algo que ver. Los padres gustosos aportan y saben en qué nosotros, eso sí, somos tremendamente transparentes en el uso de recursos. Rendimos cuenta hasta el último centavo de los aportes del Estado y los aportes de los padres. Así que en eso también los padres están comprometidos porque saben a qué se destina su recurso. Vamos al tema del lucro. Por ejemplo, yo quiero decir, para agregar una cosita, el Colegio Los Nogales, por ejemplo, que tiene un copago teórico de 40, pero en real 28, al dividir el número, lo que se recauda realmente es 28. Es un poco más caro porque es de clase media. Ese colegio, con los aportes de los padres, hay dos elementos vitales para nuestro proyecto que hemos financiado con el aporte de los padres. Uno, almuerzo diario para los profesores, cosa que en la sede de instrucción primaria con 17 colegios no podemos hacer, porque no tenemos los recursos para hacerlo. Almuerzo para los profesores que le da una dignidad tremenda al trato al profesor. Y dos, mayor número de horas profesor fuera del aula hasta quinto básico, que hace la diferencia de por qué en Los Nogales hoy día es el mejor colegio de Puente Alto, lejos, ¿no? Entonces, vamos a conversar eso también de los profesores, las horas lectivas versus las horas para dentro y fuera de la sala de clases. Ahora, el lucro, ¿cree usted que como principio debe estar permitido lucrar con la educación? ¿Sí o no? A ver, nosotros somos, nuestro colegio, las dos instituciones que yo presido son sin fines de lucro. O sea, a nosotros el tema del lucro no nos toca. Pero he llamado a la siguiente reflexión, una reflexión personal. Lo que necesita la educación hoy día es que las mejores personas de Chile se comprometan en la educación. Esa es la gran... Lo que tiene la educación hoy día es un déficit de recursos económicos, porque la subvención no es suficiente, y humanos. No hay suficientemente gente de excelencia involucrada en la carrera de educar. Entonces yo digo, toda la gente de excelencia que desea hacer de su vida la educación, ¿irán a ser todos filántropos? O sea, iremos a exigir, ponemos esa exigencia. ¿Por qué no pensar en si lo hacen bien? Si lo hacen bien, yo siempre doy el mismo ejemplo, ustedes lo deberían de invitar para que les contara cómo lo hacen el Francisco Ramírez, que es sistemáticamente el mejor colegio. ¿Por qué? Porque yo lo sigo, porque al lado tengo uno nuestro. Que fue fundado por una profesora y su marido, etc. Ahora, ellos de acuerdo... el lucro de ellos, ¿cuál fue? Educaron a sus hijos muy bien, fuera de Chile, etcétera. Y hoy día su hijo es un gran profesional y su hija está a cargo de los colegios. Eso es lucro en educación, no da para más que eso. A ver, pero hay casos como ese, profesores que tienen uno o dos colegios y según el proyecto del gobierno se les va a permitir tener una retribución por aquello, pero hay también grandes corporaciones que tienen muchos colegios y que efectivamente lucran bastante más que el sueldo del administrador, el 8%, o la ganancia que tiene. El 8% del total, o sea, es una minoría, porque estamos armando tanto lío por una minoría. La pregunta es si en esos casos se debe permitir o no se debe permitir, ¿y por qué? A mí no me molesta para nada que se permita el lucro si los resultados son buenos y los papás están contentos y hay transparencia en el uso de la información, de los recursos, o sea, transparencia total, o sea, tanto va a lucro. Y que eso quede en la página web, en todas partes los papás lo puedan ver. Así sea con dinero del Estado, el Estado está aportando una subvención que parte de ella, en vez de ir a mejorar la educación de los hijos, en vez de ir a mejorar la infraestructura del colegio, vaya al lucro del dueño. Así sea con dinero del Estado, si es que presta un buen servicio educacional. Yo me imagino que los apoderados que eligen esos colegios, que son los colegios del rango más alto de la subvención, que permite el cobro, el financiamiento compartido, que son de 70 para arriba, 70.000 pesos hasta 85, que es lo máximo que se puede cobrar. Son 2 o 3 redes de colegio que han tenido un éxito notable con los sectores medios altos, porque no tienen los sectores medio altos otra opción. ¿Y no podrían ser aún mejor esos colegios si se reinvirtieran?
todo en los alumnos y en calidad de educación? Seguramente serían mejor, pero ese es un sueño hoy día inalcanzable con la subvención, el monto que tiene la subvención hoy día. No, lo es, digamos, si es que reinvirtieran todo en vez de porque lucrar. nosotros reinvertimos absolutamente hasta el último centavo y tenemos muchos sueños pendientes. Bueno, no, pero me refiero a esos colegios, a esos colegios usted nombra como tan exitosos. Cobran más y a lo mejor si lo reinvirtieran todo, pero a lo mejor ellos no existirían los colegios. ¿Por qué no hacemos un caso hipotético? Probablemente esa gente que vive de eso no se arriesgaría, no tendría ese comilla negocio, que hoy día no se puede decir la palabra negocio, pero yo la digo con toda tranquilidad. O sea, ellos viven de eso. Ahora, ¿cree usted que se debe alcanzar un acuerdo en el ámbito educacional como en el de la reforma tributaria? ¿Debiera alcanzarse un acuerdo así en esta reforma? Bueno, yo estaba involucrada como en 3 acuerdos ya, así que yo supongo que sí. ¿Por qué? Porque como dije antes, los tiempos educacionales son muy distintos a los tiempos políticos. O sea, si aquí no nos ponemos de acuerdo en algo, que tiene que partir por decir lo siguiente: en Chile, para efectivamente ponernos serios en materia de educación, la subvención tiene que subir al doble o un poco más menos del doble de la que hoy día existe, ¿no? Eso es la primera cosa. Entonces, como país tenemos que decir, en los próximos 20 años el país va a destinar un porcentaje tanto del PIB solo a educación. Y ese acuerdo no lo hemos discutido siquiera. No diría nadie. ¿Por qué decimos 170, 160, 150? ¿En qué nos estamos basando? ¿Alguien ha hecho el cálculo de qué se requiere, qué contenido tiene que tener la educación del siglo XXI en nuestro país? No, nadie ha tenido esa discusión. Entonces hemos perdido tiempo en discusiones que no deberíamos tener y sí, no partimos por eso. Y para llegar a ese acuerdo, ¿sería posible que la alianza llegara a un acuerdo aún si el gobierno mantuviera sus 3 puntos como intransables, final lucro, final copago y final la selección? Bueno, ¿podría la alianza llenarse un acuerdo sobre esos puntos también? Yo hablo como sostenedora privada. Yo no hablo como alianza, hablo en temas educacionales. Me escuchan mucho en la alianza, por eso le pregunto. Me escuchan y yo he sido muy partidaria en los acuerdos y sigo siendo muy partidaria, y estos últimos días he ido 3 veces al ministerio por distintos motivos, a distintas comisiones del CIMSE, del sistema de medición de la calidad, etcétera, y entonces estoy disponible para todo tipo de acuerdos, pero el acuerdo tiene que ser construido con los elementos esenciales. O sea, hoy día estamos discutiendo lo anexo, no lo esencial. ¿Pero qué les recomienda para cerrar, para mañana, a los parlamentarios de la Alianza? ¿Cómo les recomendaría usted votar? Yo le recomendaría votar a favor de la idea de legislar y realmente discutiendo internamente con aquellos y poniendo en la mesa los elementos que son centrales, que son profesores y carrera docente, digamos, y desmunicipalización o mejoría en la educación pública, llamémosla, para no decir desmunicipalización, porque es como tratar de efectivamente a los municipios, y yo creo que los municipios no le han dado ninguna oportunidad para hacerlo bien. O sea, tampoco se les puede juzgar. Patricia Mate, gracias por habernos acompañado hoy en Internet Chile. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a la pausa y regresamos.